Muy buenas, esto es Conexión Padres. Gracias por estar con nosotros esta noche. Como siempre les digo, es una bendición para mí como pastor poder ayudarles a ser mejores padres. Como he dicho también otras veces, hemos estudiado mucho y también tenemos un poco de experiencia con respecto a la educación de nuestros hijos. Am, Quiero hablarles hoy de un tema muy importante y es acerca de nuestra mentalidad como padres, nuestra mentalidad como educadores y personas que estamos criando a nuestros hijos. Obviamente todo eso se resume en la palabra padres, pero muchas veces estamos confundidos, muchas veces estamos un poco atareados y de eso es lo que quiero hablar esta noche. Ahora, tener hijos es una bendición. Es lo primero que quiero decir esta noche. Yo sé que usted está sumamente de acuerdo conmigo en que es una bendición tener hijos, pero muchas veces tenemos claro que es una bendición, pero no tratamos a nuestros hijos como esa bendición. ¿Y qué es lo que quiero decir? Porque muchas veces decimos que nuestros hijos o pensamos o sentimos que nuestros hijos son una carga. Y entonces tenemos este sentimiento de que nuestros hijos son una carga. De alguna manera hemos sobrevaluado el tema de tener hijos y tanto es así que hoy en día cuando se le pregunta a algún joven o alguna muchacha acerca de hijos, dice jamás, jamás, yo jamás voy a ser mamá, yo no quiero ser mamá, o si voy a tener hijos ya va a ser muy adelante en edad. Y es porque en nuestra sociedad se ha creado un concepto erróneo de tener hijos, de ser padre. Y bueno, simplemente porque se ve que los hijos o los niños se portan mal, pero al final de cuentas eso es la responsabilidad de los padres. Y bueno, entonces se nos complica muchas veces todo el tema de tener hijos y nos volvemos locos. Ahora yo sé que tal vez usted pueda estar diciendo, pastor, tiene razón, yo a veces me vuelvo loco con mis hijos, yo no sé qué hacer. Yo he escuchado padres, muchos padres, muchas veces decir, ya ni sé qué hacer con mi hijo, está en una etapa difícil y bueno, y muchos comentarios muchas veces un poco negativos con respecto a sus hijos. Una vez más quiero aclarar y decir que nuestros hijos se comportan porque nosotros los padres los hemos educado de cierta forma y este es el resultado que tenemos. Si su hijo es complicado, si su hijo es desobediente, es porque le hace falta un poco de educación y de disciplina. Pero no me quiero adelantar a mis notas. Entonces nos complicamos un poco y nos volvemos locos. Pero tener hijos es algo normal y no debe ser una locura. Muchas veces estamos con este concepto de que es una locura tener hijos y que, claro que sí, tal vez algunos padres o algunas personas estén diciendo, sí, sí, yo voy a tener hijos, no importa, por más loco que sea. Pero yo creo, yo creo que toda la carga de tener hijos la exageramos un poco. La responsabilidad de tener hijos muchas veces la exageramos un poco y entonces se hace abrumador. Y no tiene que ser así. Por eso empecé diciendo que tener hijos es una bendición y que muchas veces no tratamos a nuestros hijos, no tratamos esa bendición como lo que es una bendición, sino que lo tratamos como que no sabemos qué hacer y un montón de una serie de cosas que no van mucho al caso. Entonces tener hijos es algo normal y no debe ser una locura. No tiene por qué ser una locura, no tiene por qué ser algo, yo sé que no es algo negativo, para nada lo es, pero no tiene por qué ser de ninguna forma algo loco y yo ya no sé qué hacer y simplemente voy a irme a trabajar para ver si descanso de mis hijos.
Y bueno, como nota aparte, yo creo que muchas veces, especialmente cuando con nuestro primer hijo ¿verdad? A ciertas edades de nuestros hijos, irnos a trabajar es más bien un descanso, en lugar de más bien estar en la casa, pero no tiene por qué ser así. El sistema nos ha enseñado unas cuantas mentiras con respecto a los hijos y voy a mencionarlas nada más. Primero, que bueno, es muy caro tener hijos y como concepto se nos ha metido que es muy caro tener hijos y por eso es que no, las nuevas generaciones no quieren tener hijos. Parte de las razones es por eso. Entonces dicen que es muy caro. Ahora, yo sé que no es mentira, es verdad, tener hijos es muy caro, pero una vez más, como concepto, dicen esto y se usa como una justificación para no tener hijos. Otra mentira es que hay que darles todo lo que piden. Ahora, recuerden que estamos hablando de que no tiene que ser una locura. Tener hijos no se debe convertir en una locura y que, ¿verdad? El mundo vuelto al revés y la vida se me arruinó. Estamos hablando de que no tiene que ser así. Yo sé que es una bendición y todos amamos a nuestros hijos, pero muchas veces todo esto es más grande, creemos que es más grande de lo que podemos soportar. Entonces, otro asunto es que hay que darles todo lo que piden. Bueno, cuando actuamos de esta forma, cuando somos padres de que estamos siempre dándole todo a nuestros hijos, todo lo que piden, absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo que no nos alcanza, definitivamente entonces usted está creando un ambiente de caos, un ambiente de locura, porque su hijo se está mal criando y se está acostumbrando a que si pide cualquier cosa lo va a obtener. Mi abuelita decía cerotito con dos puntas. Si el hijo pide cerotito con dos puntas, ahí corremos los padres a darle. Otra mentira es que no hay que disciplinarlos. Bueno, es un tema muy amplio y otro día podemos hablar justamente y solamente de la parte de la disciplina. Pero nos han dicho que no hay que ser tan severos, no hay que ser tan estrictos con nuestros hijos. Si usted no quiere un ambiente de caos, necesita quizás reajustar algunas cuantas cosas. Otro asunto es que tratamos a nuestros hijos como Dios. Y lo que dice el hijo, eso es. Y me desvivo por mi hijo y lo meto en 100 clubes, fútbol, voleibol, básquetbol, natación, esgrima, ajedrez. Y a todos hay que ir y a todos hay que estar y le compramos todo lo que necesite para todos los clubes o qué sé yo. Y entonces nuestros hijos se convierten en Dios. Es algo en lo que usted debe también medir. ¿Qué tanto usted está adorando a sus hijos? Yo entiendo, yo soy padre, yo amo a mis hijos exageradamente. Definitivamente yo haría cualquier cosa por ellos. Pero definitivamente mis hijos no son mi Dios. Y número 5, no tenemos el derecho a educarlos. Y esto hablo meramente de el sistema. El sistema en el que vivimos, gobierno y sistema educativo en el que estamos viviendo en estos tiempos. El sistema de educación, el Ministerio de Educación Pública no debe educar a sus hijos. Usted tiene que entender esto y muy claro. Usted es quien educa a sus hijos. El Ministerio de Educación puede enseñarles matemática, español, ciencias, estudios sociales, pero hay muchos temas en los que usted tiene que estar enseñándole a sus hijos. Hay muchos temas que usted necesita estar tomando control y no dejar que el sistema o el Ministerio de Educación lo haga. Sea un poco celoso con sus hijos en esta parte. Sí, se lo remarco, en que sea un poco más celoso todavía con sus hijos, en que usted sea quien educa a sus hijos. El sistema nos ha dicho que no podemos hacerlo.
nos hacen la masa aguada, como decimos en Costa Rica, y, y entonces creemos que sí, pero la verdad es que no lo estamos haciendo. Cuando enviamos a nuestros hijos a las escuelas públicas, inclusive hasta privadas, bueno, estamos diciéndole al gobierno, eduque usted a nuestros hijos, y es más, hasta le pagamos al gobierno para que lo haga. Qué tontos que somos. Al igual, entonces tenemos que medir estas cosas. Ahora, al igual que cualquier área en nuestra vida que administramos, así debe ser también con nuestros hijos. No es algo malo, es algo bueno que sí podemos manejar. Y esto es parte de los conceptos que debemos de cambiar, porque yo sé, otra vez quiero reiterar, yo sé que no es malo tener hijos, y si usted tiene hijos, usted los ama y ha sido una gran bendición para su vida, pero es algo que sí se puede manejar. Tener hijos es algo que sí se puede manejar. Quizás usted en algún momento ha pensado o ha dicho, mis hijos ya se me salieron de las manos. Yo no sé cómo ya manejarlos. Inclusive pequeños o ya grandes. Es algo que sí se puede manejar. Debemos quitarnos de la mente que es algo imposible de hacer y que es una locura. Debemos quitarnos de la mente el concepto de que decimos esto es sumamente imposible, ¿verdad? Mejor me hubiera quedado con un hijo o mejor no hubiera tenido ningún hijo. Yo he escuchado padres que han llegado a esas conclusiones que son bastante tristes, pero es porque tienen en su mente el concepto de que es una locura y tener hijos y por qué yo, ¿verdad? Tengo 3, 4 hijos y ya no sé ni qué hacer, ¿verdad? Y mejor me voy a ir a trabajar, como decíamos antes, para descansar. No es algo malo, es algo bueno que sí podemos manejar y debemos de quitarnos de la mente estos conceptos. Ahora, si usted tiene hijos con esa mentalidad, con una mentalidad de locura, con una mentalidad de que todo ¿verdad? Todo es corriendo y se me sale de las manos y yo no sé qué hacer y todo es una locura y todo es un desastre y todo es caos y hay un desorden en la casa y se pierden las medias y se pierden los zapatos ¿verdad? Y nos levantamos tarde y todo el mundo metido en el baño. Si usted cría a sus hijos de esa forma, si usted tiene hijos y tiene esa mentalidad, definitivamente eso es lo que usted va a obtener. Ese es el ambiente, ese es el estilo de vida que va a empezar a tener y que se va a conformar en su casa. Eso es lo que va a obtener. Pero si usted tiene hijos con una mentalidad serena, con una mentalidad de control, con una mentalidad de amor, con sistemas y simplemente usted dice, yo soy el papá, tuve hijos, tengo hijos y voy a controlar el sistema, voy a controlar el ambiente en mi casa, voy a hacer que mis hijos obedezcan, voy a hacer que mis hijos se levanten a cierta hora, se acuesten a cierta hora, voy a darles responsabilidades y como familia vamos a elaborar sistemas para que todo funcione de una forma ordenada. Entonces esa es la clase de vida que usted va a tener. Esos son los hijos que usted va a tener. Ese es el ambiente que usted va a tener en su casa. Entonces, como estamos esperando locura y travesuras y demás, eso es lo que vamos a tener. Pero si no, si nuestra actitud, nuestra mentalidad es de control, una forma positiva y es de que todo es sereno y no la gente o los niños no, ¿verdad? Lo que quiero decir es que en esta casa no se grita, ¿verdad? Porque los niños tienden a gritar, pero si les enseñamos entonces el ambiente, la atmósfera, nuestros hijos, la casa va a ser un lugar más ordenado y no ese desorden y ese caos que usualmente se vive en las casas. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad para tener hijos. Como dije al principio, hay jóvenes y personas que dicen, no, la verdad es que yo no voy a tener hijos, tanta cosa, muy caro, etcétera, etcétera, pero no,
todos tenemos la capacidad para tener hijos. Y tal vez usted ya tenga hijos y usted dice, yo no tengo la capacidad. Pero sí, sí tiene la capacidad. Es cierto que no lo sabemos todo, pero no quiere decir que no sepamos nada. Entonces es cierto, no sabemos todo de cómo ser padres. Por eso el Señor nos ha dado la sabiduría para hacer estos videos y enseñarle. Pero no quiere decir que no sepamos nada. Ahora, quiero ilustrar lo que estoy diciendo con lo siguiente. Si a usted le dieran un proyecto en su trabajo, ¿qué es lo primero que usted haría? ¿Verdad? Ustedes le dicen, necesito, qué sé yo, que pinte esta pared, o necesito que abra un departamento nuevo. Yo no sé, cualquier proyecto que se le pueda dar a usted en sus manos en su trabajo. Quizás lo primero que usted haría es elaborar un plan. Usted elabora un plan y usted dice, bueno, la meta es, voy a seguir con el ejemplo de la pared, voy a pintar esta pared. Entonces necesito elaborar un plan, necesito saber cuánta pintura voy a necesitar. Después de eso necesito saber cuánto dinero cuesta la pintura que voy a necesitar. Después necesito saber cuántas personas se ocupan para pintar esa pared. ah, y qué sé yo, otros detalles. Entonces, lo primero que uno hace es elaborar un plan. También se pone metas. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, ok, hoy me dieron el plan, mi meta es que de aquí a 3 días ya tenga el presupuesto y en 5 días poder ya empezar a pintar y en, qué sé yo, 7 días o 3 días después de que se empiece ya esté terminado y podamos entregar el trabajo. Hay que ponerse metas. También uno empieza a visualizar cómo va a quedar. Uno empieza a visualizar el final. Entonces es ahí donde se escogen los colores, cuál va mejor, cuál es mejor para el ambiente de la oficina, si es el caso, qué sé yo. Uno empieza a visualizar y cuando uno empieza a visualizar cómo va a quedar, qué es lo que el resultado final, eso le ayuda mucho a uno para empezar. Y etcétera. Tal vez otras cosas se le puedan ocurrir a usted, pero eso es lo que uno puede hacer, por ejemplo, cuando le entregan a uno un proyecto que hacer. Entonces es igual con nuestros hijos. Los hijos es el proyecto que Dios nos ha entregado. Y bueno, hemos asumido el proyecto como algo imposible de lograr. Y hacemos, pero no hacemos nada. Dios nos dio la oportunidad a los que tenemos hijos de tener hijos. Es un proyecto que Dios nos da. Pero muchas veces agarramos el proyecto y decimos, Dios, esto es imposible. Dios, yo no esperaba que fuera tan difícil. Dios, yo creo que no voy a poder lograrlo. Y entonces es cuando estamos siempre pensando en voy a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar porque mi hijo necesita dinero, 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 dinero. Y entonces realmente no estamos haciendo nada. Sería muy diferente asumir el proyecto con calma, elaborando un plan y visualizando cómo va a quedar. Ahora no quiero que me malinterpreten y luego me critiquen y digan que los hijos son como un proyecto de trabajo y que, ¿verdad? No, un ejemplo nada más para ayudarnos a entender cómo debe ser nuestra actitud con respecto a nuestros hijos. Entonces, Dios nos da hijos, tenemos hijos, y entonces, como si fuera un proyecto, empezamos a visualizar cómo queremos que nuestros hijos sean en el futuro. Y elaboramos un plan con respecto a esa visualización. Ahora, si usted quiere que su hijo no tenga éxito en su trabajo, si usted quiere que su hijo, qué sé yo, entonces no lo discipline, dele todo lo que quiera, ah, y ya, y usted va a tener un pobre resultado de su hijo. Pero yo creo que usted en ningún momento ha visualizado algo negativo para su hijo. Yo sé
que usted tiene grandes metas para su hijo. Usted tiene un sueño muy grande para sus hijos. Entonces, ¿cuál es su plan para que su hijo llegue a ese lugar? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño, en el camino correcto, y aún en su vejez no abandonará ese camino. Entonces, visualizando cómo va a quedar, nos ayuda a tomar decisiones correctas para llegar allá. Un día estos leí el siguiente imagen o una leyenda decía, un día tus hijos también van a estar delante de la presencia de Dios y a Dios, no le va a importar mucho las notas que sacó, los logros deportivos o cuántas carreras sacó en la universidad. Debemos invertir en el alma de nuestros hijos, que es lo que de verdad le importa a Dios. Muy interesante, realmente no tengo idea quién lo escribió, pero estaba muy bueno y creo que nos debe de ayudar a abrir nuestros ojos y entender qué es realmente lo importante. Muchas veces creemos que nuestros hijos deben ser los mejores académicamente. Ahora, no está mal que nuestros hijos sean buenos académicamente, para nada. Debe ser así porque son hijos de Dios. O peor aún, queremos presumir con nuestros hijos. Vean que mis hijos son mejores que los suyos, ¿verdad? Y entonces nos enfocamos o enfocamos el plan en solamente en la parte física, en la parte externa. Ah, pero un proyecto no es solamente a nivel terrenal, a nivel externo, lo que podemos ver, sino que es un proyecto que debe dar resultados en la eternidad, resultados eternos. No es algo físico y que ya cuando se murió la gente pueda decir, wow, qué gran doctor fue, mire, y ese era máster en 4 o 5 carreras, pero no es solamente eso. El proyecto debe incluir y dar resultados eternos. Y es muy importante que podamos nosotros entender esto. Mateo 19:14, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como niños. Entonces, cuando usted está más ocupado en que sus hijos sean mejores, excelentes en la parte externa, en la parte académica, en la parte deportiva y no está haciendo que sus hijos se acerquen a Dios de alguna forma, no estamos cumpliendo lo que Mateo nos está diciendo, lo que Jesús mismo dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y esto es algo, hermanos, muy importante, muy interesante. Y quizás hasta es más cansado que ir todos los sábados a un partido de fútbol. Esto es aún más importante. En medio de la loquera, ¿cuánto tiempo le estás enseñando a tu hijo o cuánto tiempo estás dedicando para enseñarle a tu hijo a amar a Dios? En medio de las tareas y las guías que están haciendo hoy en las escuelas, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a enseñarle a tu hija a buscar a Dios? Es importante para ti que tus hijos saquen buenas notas antes de que vayan al cielo. Porque en el infierno no valen los cuadros de honor. Ahora hay que balancearlo y no es que no los vamos a mandar a la escuela. Pero es importante entender que podamos responder qué es más importante para mí como padre. Enseñarle a mi hijo, inculcarle a mi hijo. Y hay que contestarnos esta pregunta. Quiero dejarles diciéndole, bueno, primero no debemos dejar que el sistema nos atarante.
Muchas veces dejamos que el sistema nos vuelva locos y nos dice, hagan aquí, hagan allá, hagan aquí, hagan aquí, hagan allá, y por aquí hagan. Y entonces estamos tratando de hacer todo lo que el sistema nos dice que hay que hacer. Pero ¿qué es lo que dice Dios que hay que hacer? Toma el proyecto con calma, entendiendo para dónde se deben de dirigir y toma esas decisiones, las decisiones correctas. Toma el proyecto, la vida de tus hijos con calma. No solamente haciendo, no solamente trabajando. Siéntate un día y empieza a pensar hacia dónde quieres que vayan tus hijos. Toma el proyecto con calma, entendiendo cuál es el camino correcto. Instruye al niño en el camino correcto, como leímos en Proverbios. Y entonces toma las decisiones para que tus hijos se dirijan hacia ese lugar correcto. Para llegar a la meta, que es ser como Jesús. Y de verdad, ese es el orgullo de un padre. Gracias por estar con nosotros una vez más. Que Dios les bendiga. Si usted necesita ayuda de alguna forma con sus hijos, aquí estamos para ayudarles. Simplemente mándenos un WhatsApp, contáctenos o llámenos por teléfono y con mucho gusto vamos a ayudarles. Nos vemos la próxima.